ha sido un poquito alarmante lo que esta institución que se denomina participación ciudadana ha dicho en el sentido de los altos niveles de gasto en publicidad que cada vez más acumula el gobierno. Publicidad y propaganda. A tal grado que justamente en la inversión del año pasado se llega a los niveles que alcanzó el año más esplendoroso de gastos en publicidad del gobierno pasado, que fue el año 2019. Fue el año en que más se gastó, precisamente el año electoral. Ahora se habla de gasto de un nivel de 6.375 millones de pesos para el año 2022. Imagínese usted qué va a ocurrir, como ya también alertara el doctor Nieves acá, que puede ocurrir este año. Un año de hecho electoral. Este no es un año preelectoral, este es un año electoral. Pasaríamos nosotros los niveles que vivimos en el gobierno pasado. Y el problema, este asunto tiene dos caras. Uno, el gasto excesivo de publicidad. Publicidad electorera, la mayoría de ella, publicidad propagandista, la mayoría de ella, no una publicidad destinada a elevar la calidad ética, la calidad moral, la calidad emocional de la sociedad, nada de eso, sino destinada básicamente a promover un propósito que es selectivo, electoral. El otro elemento es la falta de coherencia en un relato político, porque ya sabemos que el PRM criticaba abiertamente eso, y más aún el presidente. Yo debo decir que me topé con unas declaraciones del presidente Abinader, que para entonces, en el año 2016, era candidato del PRM. Y en esa ocasión decía el presidente Abinader que el gobierno pasado gastaba 12 millones de pesos diarios, 12 millones de pesos diarios, promoviendo publicidad o en publicidad y propaganda, y solo gastaba, era buscando unos símiles ahí de corte político que hacía, y solo gastaba 8 millones de pesos en formación y capacitación de maestros. Sin embargo, si nosotros hacemos la misma comparación que el presidente Abinader hizo en el año 2016, pues estos 6.375 millones que se gastaron en publicidad y propaganda en el año pasado significarían 17 millones de pesos por día. 17 millones de pesos por día. Lo que quiere decir que supera en 5 millones de pesos lo que precisamente el presidente Abinader criticaba 5 años, en el año 2016. Bueno, hablamos de sumas que parecieran que son insignificantes ya en este país, pero eso significa también, sumas como estas significan un daño a la inversión en otras áreas de políticas públicas, en otras áreas de políticas sociales. Y si usted le suma a eso cosas como la que dialogamos el viernes pasado, en el sentido de que, por ejemplo, República Dominicana invierte 3.652 millones de pesos al año atendiendo embarazo o procesos de embarazo en menores. Entonces, quiero combinar estas dos cosas para destacar la desorientación que hay en lo que es la definición de las inversiones prioritarias en República Dominicana, destinadas a darle calidad real a la inversión pública. Y de hecho quiero caer de nuevo en este tema, aprovechando esta desorientación en lo que es la prioridad de inversión en políticas públicas, porque este es un tema, como también destacar el viernes pasado, de primerísima importancia para la familia, de primerísima importancia para la sociedad, y no debiéramos verlo como continuamente lo vemos, como un tema de la cotidianidad, o como un tema de titulares de prensa, o como un tema propio de estadística, de esas estadísticas frías que continuamente adornan los discursos y los relatos. No, aquí estamos hablando de un problema serio para la estabilidad familiar y la estabilidad de la sociedad. Decir que tenemos un 19%
de la población total de República Dominicana en condiciones de embarazo fuera de su época biológica normal es catastrófico. Eso genera un daño terrible a la proyección de la sociedad a futuro, visto tanto en términos de inversión económica como en términos de inversión humana hoy y también a largo plazo. En ese sentido, quiero retomar el tema asociado a lo que tiene que ser una política de inversión destinada a aminorar, a reducir el impacto de embarazos en menores en República Dominicana, recordando que estamos en primer lugar en todo el continente en ese tema. Nada de lo cual honrarse, nada de lo cual podemos decir que nos llena de orgullo. No, somos el primero en ese tema. Con el daño que esto trae consigo en términos de sociales, en términos emotivos familiares, en términos de proyección, como ya dije anteriormente, a futuro de la sociedad. Entonces se trata de definir una política que mitigue ese daño. Y esa política tiene que estar orientada, pero de manera seria, de forma sosegada, con un sentido de mediano y largo plazo, a una orientación desde las escuelas. No se trata esto de un asunto de familia. Las familias nuestras no tienen condiciones para darle el sostén instructivo, educativo, cognitivo a los hijos en el tema de la reproducción o de la sexualidad. No existe esa base cognitiva en nuestras familias. No, es una responsabilidad de Estado. Tengo que recordar que hablar de embarazos en menores es hablar de uno de los cánceres propios de la pobreza social, de la pobreza en la sociedad, porque es precisamente el sector más empobrecido de la nación la que reporta la mayor tasa de embarazo en menores. No es clase media alta ni clase media baja, no, son los sectores más desfavorecidos en términos de fortuna, los 2 quintiles más pobres que acumulan entre sí más del 63% de esa población de menores embarazadas. Se trata, por lo tanto, de un problema social, estructural, de pobreza en la sociedad. Atacar la pobreza es fundamental. Ahora, atacar la pobreza significa atacar problemas de fondo, como ya dije, en el plano estructural. ¿Qué hacer mientras tanto? Mientras tanto, entonces tenemos que pensar en una política educativa. Una política educativa. Mientras buscamos niveles de golpeo, de combate a la pobreza que permitan elevar la justicia social y la equidad entre los ciudadanos de República Dominicana. Y eso está asociado con lo que he insistido continuamente: educación reproductiva. No educación sexual, porque aquí la salida de hablar, continuamente se está hablando de educación sexual y eso sencillamente no educa. ¿En qué consiste la educación sexual si no se fundamenta en una orientación, en un contenido programático que tenga que ver con formación científica, en el manejo, en el dominio de los temas de reproducción, de educación reproductiva? Es hacia allá que tenemos nosotros que enfocarnos y dejar atrás y golpear todos los obstáculos y romper todas las trabas que se encuentran en el camino, sean estas de aquellos que no entienden el problema, sea esta de aquellos que tienen una condición, una confesión de fe, sea de lo que sea. Pero ya es tiempo de que nosotros nos demos estrategias para enfrentar este problema, que es un tremendo cáncer en la vida de la sociedad dominicana. Imagínense usted, hagamos un pequeño ejercicio antes de concluir. Un pequeño ejercicio hagamos en una situación, diríamos que retrospectiva. Si nosotros 10 años atrás hubiésemos acogido políticas, por ejemplo, que tienen que ver con el control o el uso de recursos anticonceptivos, llámese esto condón o llámese como se llame, en una lógica de información o de campañas, porque usar condón y llamar al uso de condón, eso no es educación, simplemente son campañas. Pero si se hubiese adoptado, si se hubiese respetado esa política que una vez o que varias veces los gobiernos dominicanos han tratado de hacer y no le hacen caso a aquellas voces que están hablando de que eso son salidas pueriles, imaginémonos en esa
retrospectiva, ¿cuántas vidas de niñas hubiésemos nosotros evitado su muerte? ¿Cuántas? Porque las niñas embarazadas, la tasa de muerte de ellas es el doble a la tasa de muerte de aquellas mujeres con 20 años o más años. ¿Cuántas vidas humanas nos hubiésemos nosotros ahorrado? ¿Cuál sería la dimensión de pena, de dolor, de sufrimiento que nuestra familia hubiesen podido evitarse? En el caso específico de esta. Y por el otro lado, ¿cuántos niños? Bueno, olvidémonos de los niños para no hablar de una situación demasiado hipotética, pero en términos económicos, ¿cuánto nos hubiésemos nosotros también ahorrado? Estamos hablando de más de 13,000 millones de pesos en una inversión de algo que pudo haberse controlado, que se puede controlar. Dinero que pudo haber sido invertido precisamente para la formación escolar, para buscar programas efectivamente científicos que eduquen a las niñas y a los niños en lo que es la relación sexual, pero en una perspectiva reproductiva, porque no se trata de hablar de sexo, se trata de hablar de la responsabilidad reproductiva que al mismo tiempo implica la relación sexual. Se trata de educar sobre los órganos sexuales, sobre el impacto de esos órganos, cómo se desarrollan científicamente las células reproductivas y el impacto de la economía reproductiva, el impacto del proceso reproductivo en el plano social. Tener conciencia desde pequeñito en ese sentido con nuestros estudiantes. Lograr eso va a significar una conducta responsable en los jóvenes nuestros y por lo tanto un impacto menor de las consecuencias negativas que continuamente estamos nosotros resaltando en los medios, que cuidado si a veces simplemente tal vez hasta nos satisface eso. Carajo, por Dios, pongamos ya pie sobre tierra y comencemos a mitigar ese desastre social de República Dominicana. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.